Doctor Fluvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos, doctorado en Economía de la Energía de la Universidad de París, la Sorbona. Gracias, como siempre, Fluvio, por estar con nosotros de manera generosa. No, hombre, al contrario, un gran placer como siempre, mi querido Ricardo. Fluvio, ¿existe algún precedente de la medida tomada por el actual gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a fijar un tope semanal para los precios del gas LP, que como sabemos, pues es de consumo generalizado en todo el país? Sí, existen varios. De hecho, los últimos han sido en el gobierno del presidente Vicente Fox, se redujo por decreto un 20%, y en agosto de 2016, que es el más reciente, en el gobierno del presidente Peña Nieto también se estableció una disminución del 10% a todos los precios del gas natural. Este es un precedente, es el último, es en agosto de 2016, y tiene que ver con el hecho de que el mercado del gas es un mercado oligopólico donde es muy difícil de establecer precios, digamos, de competencia o de mercado, ¿no? O sea, sí es un sector donde sí hay precedentes y Se habla, precedentes muy inmediatos. se habla de que son 5 familias las que controlan más de la mitad de la distribución del gas. Y dime si estos precios desmedidos, aún tomando en cuenta el aumento en el precio internacional del petróleo, si estos aumentos desmedidos tenían justificación alguna. No, mira, lo que sabemos, lo que hemos visto desde hace al menos un par de años, es que los precios en nuestro país responden de manera muy distinta a la variación del precio internacional. Por ejemplo, cuando el precio ha bajado, en México la disminución es muy pequeña porque justamente este control oligopólico que se concentra en unas cuantas compañías ha hecho que el consumidor no pueda beneficiarse de esas disminuciones en el precio internacional, y cuando sube, justamente estas mismas familias mantienen una ganancia tal que hace que los consumidores pues tengan que pagar todo el incremento, ¿no? Creo que este es un sector donde justamente se requiere la intervención del Estado. Es exagerado decir que los incrementos desmesurados al precio del gas pueden afectar la canasta básica, inducir la inflación. No, es completamente algo que se puede constatar, ¿no? O sea, nunca, creo que este sector refiere, muestra que no podemos dejar de lado la intervención del Estado porque la competencia no existe prácticamente. Son sectores de monopolios naturales, incluso en las teorías más neoliberales de la economía, todo el mundo reconoce que son sectores de controles, de precios que se forman a partir de oligopolios que además en este sector tienen incluso a veces comportamientos muy cercanos a lo ilegal, ¿no? Estos son sectores de verdad que requieren que el Estado intervenga directamente de una manera muy decidida. Es muy importante que el gobierno tenga esta filial que se ha anunciado de gas natural, porque esa le va a permitir Gas al Estado Bienestar, tener, Gas sí, Bienestar, exactamente, el gas una bienestar empresa. Y dime si no es demasiado complejo organizar una empresa de esta es naturaleza. muy fea, además, muy compleja, pero sí le va a permitir al Estado tener elementos objetivos de cuántos son los costos de distribución del gas LP. Ese es el punto, es el quid del asunto, ¿no? Es decir, cuánto le cuesta realmente a los empresarios ir hasta las ventas de primera mano de petróleos mexicanos, y a partir de ahí distribuirnos pues todos a nosotros, ¿no? Si nos queremos vallar, mi querido Ricardo, pues todos tenemos que ir a consumir este gas, ¿no? Entonces, eso le va a permitir al Estado decir realmente cuánto cuesta, y entonces fijar términos mucho más objetivos en materia de la distribución final. ¿En qué momento el Estado mexicano podría empezar a tener ya un peso específico, tanto en la fijación de los topes,
como echar a andar una maquinaria tan compleja como una gran distribuidora de gas. Estamos hablando de gas Así es. bienestar. ¿Hay algún estimado, alguna ruta crítica para ello? Mira, es muy complejo. Yo creo que se debe empezar por los mercados más importantes como los de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay más o menos 2 millones de hogares en el área metropolitana de la Ciudad de Sí. México, 2 millones de hogares que consumimos, digo, yo formo parte de ellos, este gas, ¿no? Entonces, es ahí donde se tiene que empezar a dilucidar con objetividad. ¿Cuánto cuesta? Porque todo lo que estamos escuchando hoy son, desde mi punto de vista, exageraciones desde los distribuidores y obviamente nos hemos dado cuenta que existe todo un grupo social que son los permisionarios, que son los que al final del día nos distribuyen en última instancia este gas, son los que traen los cilindros, son los que nos en última instancia llenan los gases estacionarios y son quienes en cierta forma han sido explotados por los grandes distribuidores. Creo que estamos, tal vez sea muy duro decirlo, pero la fijación de los precios máximos nos está permitiendo sacar a la luz cuáles son las condiciones objetivas reales de explotación de un grupo social en la distribución final del gas y a partir de ahí ya podríamos discernir cuáles son los precios objetivos. Un par de preguntas finales. ¿Qué responderías a quienes han criticado esta medida y sobre todo la creación de una empresa del Estado como Gas Bienestar, que dicen que bueno, esto prueba que hay una intencionalidad muy evidente del actual gobierno apostando a una estatización de la producción, de la distribución de bienes y servicios? No, mira, mi querido Ricardo, lo que sí es que esto es una necesidad a partir de las limitaciones de la legislación vigente. Conforme a la legislación vigente, la Comisión Federal de Competencia Económica podría decidir y determinar que no hay condiciones efectivas de competencia. Sin embargo, hay que decirlo, la COFESE pareciera más interesada en limitar, acotar las posibilidades de petróleos mexicanos en muchos ámbitos, ¿no? Creo que la COFESE en este sentido tiene muchísimos años. Esta legislación, recordémoslo, querido Ricardo, está en vigor desde hace 7 años, desde 2014. Sin embargo, nunca ha habido una declaratoria de la COFESE, una declaratoria clara, firme, de que no hay condiciones de competencia y eso nos deja ver que la COFESE ha volteado para otros lados y aquí sí, me parece que el Estado tiene ya que voltear, tiene ya que decidir que puede incidir y puede determinar a favor de los consumidores. Y nos habla, por último, de que este es un sector, insisto, de monopolios naturales, un sector donde el Estado tiene que intervenir de manera más determinante. Ante los rumores de que habría más guachicoleo, en este caso, no sé si decir gasicoleo o algo por el estilo, especulación del gas, etcétera. ¿Dirías que es el gas LP una prioridad nacional? Yo creo que sí, porque fíjate, por dar con números, el margen de comercialización entre las terminales regionales de almacenamiento y distribución de Pemex y el consumidor final es de 80%, frente a, por ejemplo, combustibles gas, de los automóviles, que es del 15%. Entonces, claramente, podemos decidir que ese 80% es un margen bruto y que seguramente ahí tienen que estar los costos de distribución, pero estarás de acuerdo conmigo, querido Ricardo, 80% es muchísimo, ¿no? Entonces, esos números que hemos visto claramente muestran que se necesitaba esta intervención, que quizás al final de cuentas, digamos, pudiera ser excesiva, pudiera determinar precios
que sí impliquen un cierto desabasto, falta de inversión, en fin, pero de verdad, cuando vemos que hay distribuidores que ganan 80% entre su compra a Pemex y su distribución final, de verdad creo que sí necesitamos revisar y sacudir este mercado para determinar cuáles son estos números más o menos coherentes. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado mi querido Fluvio? Mira, que solamente que este mercado sí habla de que necesitamos que se pueda intervenir el Estado, necesitamos que el Estado tenga una capacidad ágil, porque lo que está hoy en la ley, que la Ley Federal de Competencia Económica, le permite intervenir, pero después de un proceso muy largo, muy farragoso, muy complicado y al final del cual una vez más, la Secretaría de Economía intervendría con precios máximos. Creo que debemos revisar las capacidades justamente de la Comisión Federal de Competencia Económica en que es un sector de monopolios naturales y que tal vez, y lo digo así como duda, tal vez debemos regresar a que se regule como lo hace, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, a partir de órganos especializados, que en este caso sería la Comisión Reguladora de Energía. Fluvio Ruiz Alarcón, doctor en Economía de la Energía por la Sorbona. Gracias como siempre por tu apertura y con mi admiración y reconocimiento de toda la vida. Gracias, Fluvio. Un abrazo. Al contrario, querido Ricardo, un gran abrazo.